¿Sabían que muchos años antes de que Lorena Bobby se hiciera famosa a nivel mundial por su habilidad con las tijeras, algo parecido sucedió en Granada? Esto es algo que se cuenta en el libro Granada Insólita, todo es posible en Granada, de Alfredo Leiva. Hemos estado charlando con él. Bueno, Alfredo, tú haces bueno ese dicho de que todo es posible en Granada. Precisamente así se llama el libro del que hoy vamos a hablar, Granada Insólita o todo es posible en Granada. Cuéntanos un poco cómo surge y qué es lo que se va a encontrar el lector. Bueno, en principio no es que lo haga bueno yo, es que en Granada todo es posible. Surgió la idea, pues bueno, de saber que eso, tenía la idea de que en Granada pasan muchas cosas curiosas, pero quería retrotraerme en el tiempo para ir a los comienzos un poco de lo que hay en hemeroteca ahora, finales del 19, hasta mediados del 20 más o menos. Y por otra parte, bueno, pues el dicho es muy granadino, todo es posible en Granada, entonces quise seguir la senda de otros dos temas muy granadinos que ya tocaron otros compañeros, como Pepe Ladrón de Guevara con su Malafollá granadina, me refiero al título del libro, no a Pepe, y con Andrés Cárdenas, con Vaya más polla y eso. Entonces, lo tercero sería, yo pensé eso, en todo es posible en Granada. Y todo es posible, tú lo has dicho, ha recurrido a hemeroteca, a noticias reales, porque lo que se cuenta en este libro, todo sucedió, ¿no? Es como digo al principio, que todo es real y que si hay dudas que se consulte en la hemeroteca. Es decir, en aquella época no es como ahora que se guarda la intimidad de la persona del caso, se ponen las iniciales, ahora se ponían con nombre y apellido. Y bueno, estuve buscando datos y bueno, son noticias, ya digo, todas reales, lo único que sí, algunas pues han dramatizado un poco, he añadido cosillas, pero lo que es la esencia del relato es real, vamos, son noticias más que relato. Vaya. Estamos hablando de un 120, 125... 124, exactamente. Justo por aquello de las columnas del Patio de los Leones. De los Leones. Y noticias reales que tú has acudido, decías, a hemerotecas. ¿Qué periódicos son los que has consultado y bueno, a qué fuentes has acudido? ¿Cuáles son los...? Era complicado venirme a la Casa de los Tiros y ver, porque muchas noticias son del Defensor de Granada y otras pues la Lealtad de Granada, la Opinión de Granada, la de aquella época. Bueno, son 10 o 12 periódicos distintos y aparte algunos de La Vanguardia que tenían corresponsales y cogían noticias de Granada. Y me he valido más que nada de eso, de hemeroteca. Y un poco cuál es la principal sorpresa, aunque luego hablemos de noticias concretas, pero la principal sorpresa sí en general de cómo se trataban las noticias, cómo se contaban las noticias que tú te llevaste. Bueno, en principio la idea, ya digo, es noticias que fueran muy curiosas, que llamaran la atención. Y aparte una cosa que me ha llamado la atención también, la forma de escribir que tenían en aquella época los periodistas, incluso la ortografía era distinta, A se acentuaba. Bueno, ahí en algunos casos que he tomado la noticia exacta y sobre eso lo he hablado, pero lo he tomado literalmente, está escrito así, como se escribió en aquella época. Me han parecido palabras curiosas que, por ejemplo, ahora parece que son más recientes, barbarismos como lunch o fútbol, escribían ellos en aquella época, porque todavía era muy reciente la llegada del fútbol. No se había castellanizado todavía eso del fútbol, ¿no? Sí. Y ya digo, son todo noticias muy curiosas todas y muy variadas. Bueno, entre 124 que has seleccionado, me imagino que hay de todo, ¿no? Hay bastantes se refieren a crímenes, ¿no? A crímenes, a sucesos que ocurrieron aquí en la ciudad. Si te parece, podemos comenzar con alguno que te llamara especialmente la atención y cuando lo viste dijiste, este tiene que ir en el libro seguro. Bueno, hay muchos, la verdad es que no he pretendido hacer un libro de crónica negra, pero es lo que es más noticiable, tanto antes como ahora, y entonces lo primero que salía. Un caso muy curioso es el de, como aquel que dice, una Lorena Bobby de aquella época en Granada, es decir, que tenía un amante, cuando el amante quiso dejar de ir a visitarla, pues cogió unas tijeras y cortó por lo sano. ¿Eso dónde sucedió? Eso sucedió en Granada. Luego hay muchas historias también que son en distintos pueblos, cubre bastante la provincia de Granada y bueno, hay casos muy curiosos, incluso algunos que son de granadinos pero que se trasladaron a Barcelona y por el hecho de ser granadinos pues merecen también he contado esa reseñada, la ¿no? historia también. Sí.
Bueno, siguiendo en esa noticia, pues como no puede ser de otra manera, debe ser de las que más llama la atención, esa Lorena Bobby granadina. Si nos puede abundar un poquito más en esa historia, porque creo que además trajo cola después, ¿no? Sí, la verdad es que el hombre salió mal parado y, como digo, y al final, pues a los pocos meses o al año siguiente por ahí pasó un caso parecido, pero ya se tuvo más cuidado, es decir, que los maridos de Granada tuvieron un cuidado ya con lo que hacían, porque había sentado ya la base la señora esta, sí. El libro, bueno, son noticias curiosas, noticias dramáticas como esa, porque aunque sea curiosa no deja de ser dramática, pero también hay, no sé exactamente a qué año se refiere la noticia de esa Lorena Bobby granadina, si estamos en el 19, estamos en el 20 ya. Tendría que mirarlo, creo que fue a finales del 19, no llegó a ser en el 20, sí. Sí, porque el marco cronológico que tú empleas en el libro es del 19 hasta... Es desde 1800, la primera noticia en 1870 y algo, y acaba en el 36. No quise tampoco abundar mucho en la época del 36, que fue bastante dura. Hay una noticia también, una historia que recoge, y es de un granadino en la Revolución Francesa, ¿no? Sí, ese fue un caso, un granadino, nació aquí, venía de una familia granadina, pero de origen francés. Y bueno, se fue a Francia, cogió la nacionalidad francesa incluso, y bueno, fue el que tocó las campanas a rebato para proclamar la toma de la Bastilla y eso. Y entonces es un caso curiosísimo del granadino ese. ¿Lo reseñas también? ¿Acude a fuentes históricas también o solo las fuentes de prensa? Bueno, en principio he buscado la noticia, luego me he tenido en unos casos he tenido que documentarme, o la noticia era interesante pero muy escueta, dada en el periódico muy escueta, entonces pues he intentado pues documentarme sobre el tema, la época y eso, que de hecho es una de las cosas que más me gusta, porque he aprendido bastante cosas que no sabía, no solo de la noticia en sí, sino lo que he investigado para poder desarrollar un poco la historia. Hay una noticia también muy curiosa, porque bueno, se podría extrapolar casi a nuestros días también, y es esa que tú titulas de Madrid a Granada en una bola. Habla de un tren que iba a llegar a Granada. Ese es un ejemplo de que la noticia era corta, y la verdad que no la he extendido mucho tampoco, porque en realidad era así de simple. Se inauguraba el tren de Moreda de Fonte, un ramal, que bueno, como siempre los políticos, digo, de aquella época, y igualmente de esta época, con toda la pompa y boato del tema, fueron banqueros, gente de la realeza incluso. Las fuerzas vivas, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces se aseguraba en esa noticia, como una gran noticia, que se adelantaría, que el viaje de Granada a Madrid solo se tardaría en 18 horas. Y lo curioso ¿Cuánto es que, se tardaba entonces, no? Bueno, supongo que 20 y tantas, pero lo curioso es que se puede hacer un paralelismo con lo que pasa ahora con el AVE, que llegará, no llegará y no se sabe cuándo va a llegar. O sea, no estamos tan alejados entonces a lo mejor de cómo se contaban, bueno, y de cuáles eran las noticias de hace casi un siglo, ¿no? Seguimos en el vagón de cola. Picaresca, corrupción, existía también. Hay una historia muy curiosa que cuentas, que me gustaría que nos abundara un poquito, que tiene como protagonista el cementerio de Granada, ¿no? Sí, en esa también hago un paralelismo con la historia de la venta de entrada a la Alhambra. Y en aquella época pues fue cuando la época del cólera, bueno, fue un año tremendo. ¿Estamos hablando de qué época? 1884. Y entonces, pues bueno, la epidemia de cólera, unas nevadas impresionantes, y bueno, se juntó todo, hubo muchos casos, muchas muertes, pero claro, se buscaron un sistema para engordar las cifras y cobrar más sobre el sepelio y eso, y entonces hasta que se descubrió. Bueno, hubo gente que estuvo hasta 11 días sin enterrar, y como digo, ahí al final la cosa ya olía mal, y se descubrió todo el pastel entero. O sea, morían más granadinos que los que había realmente, casi, ¿no? Casi. Para poder cobrar esos subsidios. Bueno, son muchos los casos, vamos a hablar de algunos más. Apariciones marianas también, o sea, pues aparecía la Virgen en Granada también, aparecía en la prensa y se contaba como una noticia pues de lo más normal, ¿no? En Deifonte hubo un caso muy curioso, que bueno, se le apareció a una mujer la Virgen, y lo que tiene un poco más gracia es cómo se ve incluso en la noticia, que es que lo iba preparando la señora, citó a, como decía, a las fuerzas vivas, a la Guardia Civil, al alcalde, a todos, que a las 12:30, creo que era, a las 12:30, iba a pasar algo allí en el monte ese.
claro, a esa hora los llamó a todos y apareció una luz, apareció una virgen, bueno, hicieron un buen negocio, yo creo, en ese caso. ¿Y se deslucidó algo que era aquello o pasó sin pena ni gloria? Bueno, apareció una talla de, no sé si eran 30 centímetros de altura de una virgen, la llevaron a la iglesia y bueno, hicieron misa, venía gente de todos los pueblos. ¿Apareció la talla? Sí, apareció una talla física, sí, no sé si de madera, de escayola o de lo que era, pero apareció. Y bueno, pues ya digo, hicieron muchas misas, venía gente de toda la provincia y yo creo que lo montaron bastante bien. ¿Y esa talla tiene documentado que siga no sé si venerándose allí en Deifonte? Eso es un caso, no sé exactamente de qué año era, pero es bastante antiguo. Supongo que seguirá la Virgen por allí, pero no he indagado más sobre el tema. Igual habría que llamar a Iker Jiménez, ¿no?, para que investigara más en profundidad. Hay algunos casos que son de Iker Jiménez. Otro caso, si eso te digo, en una iglesia de aquí de Granada, pues pedían el bálsamo de aceite del Santo de Bari, y entonces, bueno, ungía a las personas para que se libraran de las enfermedades que tuvieran. Bueno, pasaba el tiempo, la gente se creía que se iba a obrar el milagro y iban a salir ahí andando los cojos, los ciegos viendo, y no pasaba nada, hasta que una señora, muy contenta, creo que se llamaba Olmos, pues empezó a saludar milagro, y era con el brazo que había tenido siempre paralítico, y sobró el milagro y pudo mover el brazo. Un caso muy curioso también. Los periodistas que lo escribían, me imagino que citaban fuentes, o sea, estaba todo periodismo riguroso, de algún modo. Sí, por supuesto, rigurosísimo. Otro caso muy curioso, no sé si lo han leído, el de los fantasmas que pululaban por la Alhambra. Eso se dio una noticia del periódico aquí de Granada, y bueno, lo tomaron en serio. Lo que pasa es que cada uno veía una cosa. Uno decía que veía una dama blanca, otro que era una serpiente con escamas brillantes. Caso curiosísimo también de ver. Luego seguiremos hablando de algunos casos más, de algunas noticias que fueron posibles en Granada, pero antes sí me gustaría que nos contara a la hora de elaborar el libro, porque bueno, tú no has cogido las noticias y las has plasmado tal cual, le has dado una patina de literatura, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras cómo ha sido ese trabajo, ya no solo de la selección, sino a la hora de redactarlo, ¿no?, de trabajar, qué tipo de lenguaje has querido utilizar, si es cercano, ameno, si es un lenguaje más riguroso en el sentido periodístico. Bueno, ya digo, el lenguaje, ya que hablas del lenguaje, yo tengo, además de que no he perdido el deje granadino después de 37 años fuera, sabes que escribí el libro del Liceo de la Habla Granadina. Del que hablaremos ahora. Entonces, en muchos casos a los personajes les ponía la forma de hablar granadina. De hecho, al final viene un pequeño glosario de las palabras que se han utilizado concretamente en el libro. Y bueno, la historia la desarrollo pues siempre imbuido un poco por la forma de ser granadino, ya digo, metiendo las palabras que hubiera utilizado, y la verdad que yo creo que eso es que cierra un poco el ciclo de que se vea que estamos en Granada. Que esa misma historia en otro sitio a lo mejor no tendría la misma gracia que tendría con el habla granadina. Pero serían posibles esa historia pues, en la vecina Málaga, donde vives, por ejemplo, ¿no? Casos extraños pasan en todos lados, pero la verdad que yo creo que en Granada tiene algo especial, lo mismo que se dice que tiene duende para la música, para la literatura, pues para casos curiosos también es posible. De hecho, estas noticias son todas antiguas, pero no hay que remontarse a esas fechas. Por ejemplo, hace creo que un año y algo, saltó la noticia aquí de que alguien la había metido por un tubo y tuvieron que venir los bomberos a excarcelarle el aparato. Noticia además con documentación gráfica incluida. Sí. Y además otro caso, a ver si este caso no me dice que no es curioso, que el Granada le gane al Real Madrid aquí sin tirar ni una sola vez a puerta, y el que meta el gol sea Cristiano Ronaldo, que nunca se ha metido un autogol, eso es grande. Es increíble. Algo debe pasar en Granada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y hace unos años el Campeonato Mundial de Esquí pues se tuvo que atrasar un año porque no había nieve. No creo que haya pasado otra vez en un campeonato de esquí. Pasa en Granada. ¿Te plantea una segunda parte de este libro con noticias más contemporáneas, más de nuestros días? No me lo he planteado, pero hay gente que me lo ha preguntado. Es cuestión de pensarlo. Lo mismo es posible que parta de esa fecha más hacia la época actual. Es posible. Has citado antes, Alfredo, un libro anterior a este que de algún modo también demuestra pues, tu pasión, tu amor por Granada, aunque lleves tantos años fuera, como dice ya, ese diccionario del habla granadina. ¿Se puede decir que el granadino habla distinto a cualquier otro andaluz, a cualquier otro...? Hombre, siempre se dice que no hay un andaluz uniforme, eso está claro, y
sin salir de una provincia, incluso la capital habla de una forma y apenas que pasa unos pocos kilómetros a un pueblo se habla distinto. Aquí en Granada, por ejemplo, se utiliza mucho el seseo, que yo me he dado cuenta que mucha gente más joven pues decía, bueno, el seseo es sevillano. No, aquí hay gente de muchos años y que también está muchos años fuera, como Miguel Ríos, por ejemplo, y se le nota el deje todavía del seseo granadino. Entonces, bueno, pasa 2 kilómetros o 3 de fuera de lo que es Granada y ya se cesea. Es decir, es muy curioso. Y aparte de que en cada ciudad tenga sus modismos, cada provincia, yo creo que Granada es un poco especial. Y bueno, por ejemplo, también aparte del habla granadina, escribí el diccionario del habla almeriense y el habla malagueña. Y hay muchas palabras que coinciden en las tres, pero sin embargo luego hay otras que tienen la misma grafía pero distintos significados. Es curioso estando tan cerca. Y otro caso, porque también nos pilla muy cerquita, para que nos vamos a ir más lejos, el que pudo ser el robo del siglo, pero se frustró. Y fue por aquí muy cerquita también, ¿no? Por Reyes Católicos. Pocos metros más abajo de aquí. En la plaza de Santa Ana, pues muy cerquita. Bueno, ese fue un intento de robo que en no muchos días, no sé qué materiales utilizarían, pero horadaron el túnel para pasar a lo que es la joyería. Entraron por el río. Entraron por el río, hicieron unos túneles para entrar a la joyería, incluso intentaron el banco, no sé si era el Banco Central o un banco que había ahí también, vieron que era más complicado y se centraron en el tema de la joyería. Al final, un, digo yo, famoso confidente de la policía, pero que jugaba a 2 bandas, pues le avisó de que la policía estaba tras sus pasos y entonces le avisó y por eso no los cogieron. Pero bueno, precisamente le llamaban el greñudo porque era de la zona del Realejo y sale en varios relatos, varias noticias. Que era un sospechoso habitual entonces. Que no es un personaje que me haya inventado, es que era famoso, lo mismo que había algunos policías famosos aquí de la época, pues el greñudo este era bastante famoso aquí, sí. Pues con esa anécdota, con ese robo que pudo ser y no fue el robo del siglo, nos vamos a despedir, Alfredo, dándote la gracia y esperando una nueva publicación, pues en este sentido, esa segunda parte, a lo mejor con noticias más recientes, más frescas, podría ser una buena segunda parte. Sí, muchísimas gracias. De todas formas, quisiera, si me permite, decir una cosa. Claro que sí. Es el agradecimiento a Tico Medina, que es el prologuista, además del libro. Para mí, el mejor embajador que tiene actualmente Granada. Me ha hecho un prólogo que no me lo merezco, la verdad que le estaré agradecido eternamente. Y luego las ilustraciones de un amigo, un buen amigo mío, que también le dan una calidad al libro excepcional, más por las ilustraciones. Y otra cosa que quería hacer hincapié es la dedicatoria. Se lo he dedicado a Luis Seco de Lucena, un hombre, un granaíno que no nació en Granada como tanto, lo que pasa como los de Bilbao, que nacen donde quiere. Entonces los granaínos nacemos también fuera. Él nació en Tarifa, pero que hizo mucho por Granada, fue el que hizo la Asociación de la Prensa, el Ateneo, hijo adoptivo de Granada y medalla de oro de Granada, es decir, para mí es un grandísimo personaje. Y en el caso del terremoto de Alhama, se volcó el periódico del Defensor de Granada para ayudarle, entonces quería que quedara constancia de eso porque son personajes interesantes. Con ese recuerdo a Seco de Lucena nos despedimos y muchísimas gracias, Alfredo. Gracias. Invitamos a nuestros telespectadores a acercarse a este libro, a la Granada insólita, donde todo es posible. Gracias.